Muy buenos días, bienvenidos a lo que es el Radio Face, que es parte de la Fundación CAIPA, del proyecto Trabajo Digno y la ONG OGBL. Mi nombre es Ibra Ruiz y yo soy la encargada del área de seguridad social. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es un tema de salud. Vamos a hablar de lo que es el dengue. Hoy día tenemos una invitada muy especial, es la doctora Lisette Roxana Arizpe Mercado. Ella es docente de la Universidad Mayor de San Simón y es experta en el tema. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. ¿Cómo están? Agradezco a la Fundación CAIPA y al proyecto Trabajo Digno por esta invitación. Gracias, doctorita. Vamos a empezar primero para que sepa la población, ¿qué es el dengue, doctora? Ya, el dengue es una enfermedad, es infecciosa, transmitida básicamente a través de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti, en las zonas tropicales, especialmente en nuestro medio ya tenemos el mosquito, ¿no? También esta enfermedad es conocida como fiebre quebrantahuesos, porque el dolor articular y las mialgias son intensos, ¿no? En algunas zonas la conocen con este nombre. Y esta enfermedad infecciosa es causada principalmente por un virus, que es el virus del dengue, que pertenece a una familia de flavivirus, ¿no? Ya, entonces el dengue es ocasionado por la picadura de un mosquito. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que está infectada con esta enfermedad, doctorita? Ya. Mucho va a depender si estamos hablando de un dengue clásico o actualmente, de acuerdo a la OMS, clasificado como dengue sin signos de alarma, o estamos hablando de un dengue con signos de alarma o un dengue grave. Va a variar la sintomatología. Empezaremos a hablar de lo que es el dengue sin signos de alarma o el dengue clásico, como ustedes lo conocen. El dengue sin signos de alarma, como hace un momento decía, el principal síntoma que va a tener la persona es una fiebre alta, ¿ya? Un dolor de cabeza intenso, cefalea intensa, las artralgias y mialgias también muy intensas, ¿sí? Va a tener también la presencia de un exantema a nivel de la piel. También puede acompañarse con petequias o cuando el facultativo realiza alguna prueba, la prueba del torniquete, va a presentar estas petequias, ¿no? Eso en un dengue clásico. Básicamente vamos a tener fiebre alta, dolor articular y de los músculos, las mialgias y artralgias, como les decía, en un dengue clásico. Ahora, cuando hablamos de un dengue con signos de alarma, añadido a estos signos y síntomas básicos del dengue clásico, podemos tener o el paciente puede presentar dolor abdominal intenso o dolor a la palpación en la región abdominal. También se presentan vómitos persistentes y puede presentar signos de acumulación de líquidos. A esto nosotros lo conocemos como ascitis, ¿sí? Puede haber ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, que son acúmulos de líquidos. Es la extravasación, en realidad, ¿no? De líquido. Otra cosa que acompaña al dengue con signos de alarma son las hemorragias. Puede haber epistaxis, sangrado de la nariz, gingivorragia también, ¿no? El paciente muchas veces se va a ver confundido en estado de letargo o irritable, ¿sí? También puede haber hipotensión y en algunos casos puede estar aumentado de tamaño el hígado, a esto llamamos hepatomegalia. Bien, también en la parte de laboratorio puede presentarse con plaquetopenia, es decir, trombocitopenia, disminución de la cantidad de plaquetas, las que se encargan de la coagulación. Y ya hablando de la sintomatología y signología presente en un dengue grave, por ejemplo, vamos a ver que el paciente ya entra en un cuadro de shock, ¿no? El shock se debe a la extravasación grave de plasma, es lo que explicaba hace un momento, ¿no? Existe una extravasación muy considerable. Y va a tener un pulso débil, va a estar acompañado de taquicardia, extremidades frías, ¿sí? Y va a haber un sangrado considerable. Este sangrado lo va a llevar al paciente un shock hipovolémico de unas características muy importantes, ¿sí? Con un compromiso grave de órganos.
Entonces, es una situación muy crítica y que puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Mm, Serían las sí, manifestaciones clínicas dependiendo de qué tipo de dengue estemos hablando. claro. Doctorita, hay una consulta que nos han hecho muchos beneficiarios. Si una persona está en contacto con una persona que ya está enferma de dengue, ¿se puede contagiar? Así el contagio es directo. Eh, No, como decía hace un momento, la transmisión del dengue es a través de un vector, en este caso a través de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Pero el mosquito tiene que estar infectado, debe tener al virus en su circulación y en sus glándulas salivales, ¿ya? Una persona que tiene dengue no puede contagiar a otra persona con dengue. Se hace a través de la picadura de un vector previamente infectado, en este caso de la hembra de la Aedes aegypti. Ah, ya, perfecto, porque había personas que pensaban que tal vez por la saliva, por el contacto directo con los alimentos, habría algún tipo de contagio. Entonces, eso no existe. No existe ese tipo de contagios. No, no Solamente por el... existe. Ujú. Sí, el mosquito tiene que estar, como le digo, infectado, ¿ya? Y la carga, la viremia, se va a concentrar en las glándulas salivales del mosquito. Entonces, ese mosquito infectado pica a un ser humano, ¿correcto? Ya. Una vez que pica, el virus ingresa en el cuerpo y va a ir a órganos diana de la persona que ha sido picada, entonces infectada con el virus. Una vez en los órganos diana va a reproducirse y va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, nuevamente viene un mosquito que no tiene el virus, pica a esta persona que está enferma, Ujú. ¿sí? La viremia máxima se alcanza más o menos a los 7 días, es decir, mayor cantidad de virus en el cuerpo, en las células diana, en los leucocitos del ser humano. Y una vez que pica, se reproduce, el virus se reproduce básicamente en el tubo digestivo y luego ya migra hacia las glándulas salivales del mosquito y nuevamente se inicia un ciclo si nosotros no cortamos Ujú. esto. Gracias, doctorita. Una consulta. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Qué puede hacer la población para prevenir esta enfermedad y que no se expanda, ¿no? Algunas recomendaciones para prevenir la enfermedad, doctorita. Como les explicaba el ciclo biológico, ¿no? Cómo se realiza la replicación y transmisión. Ustedes se dan cuenta de que si ahondamos en esto del ciclo biológico, ¿sí? De la infección, Ujú. tenemos la respuesta para la prevención. Lo que tenemos que evitar es la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Y este mosquito en nuestro medio ya es autóctono, ya ha habido casos de dengue autóctono. Entonces, como ya tenemos presente al virus, el virus está circulando, tenemos 4 genotipos, ¿sí? O 4 serotipos del virus. El DENF 1, 2, 3 y 4. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque asumamos que tenemos nosotros circulando en nuestro medio al virus del dengue tipo 1, ¿ya? Ujú. Entonces, ese virus primero se va a difundir en nuestra población, va a picar o va a infectar a muchas personas a través del vector que es el Aedes aegypti si nosotros no controlamos, ¿sí? Lugares donde donde el vector va a poner sus huevos, van a estar las larvas, entonces ahí es donde se va a diseminar la infección si vale el término. Entonces, ¿cuál es el riesgo grave? Que las personas van a adquirir, digamos, la infección por este virus, estoy dando un ejemplo, por el virus del dengue tipo 1, ¿sí? El serotipo de tipo 1. Y de aquí a un tiempo esa persona, tras la infección, genera anticuerpos contra ese virus específico, ¿ya? ¿Qué pasa si, si vuelve a infectarse porque le pica otro mosquito, pero con un tipo diferente del virus? Con un tipo diferente, puede ser un DENF2, por ejemplo, que es lo más frecuente. La persona que es infectado primero con el virus DENF1, ¿sí? Ya tiene sus anticuerpos, que son heterólogos, quiere decir que son diferentes para el DENF2 y no son neutralizantes. Por lo tanto, esta persona, si le vuelve a picar otro mosquito con el virus de otro tipo, otro serotipo, en este caso el DEM2, tiene
un factor de riesgo alto de padecer un dengue grave, un dengue hemorrágico, ¿ya? Eso es bien importante, lo puntualizo, ¿por qué? Porque las personas piensan que les va a dar esta infección, esta fiebre, y que no pasa nada después, pero tiene realmente consecuencias terribles por lo que estoy explicando. Por lo tanto, la prevención debe basarse básicamente en evitar la proliferación del mosquito. ¿Y cómo se evita la proliferación del mosquito? Lo hacemos a través de la eliminación de recipientes, gomas, llantas o lo que fuere que puedan acumular agua de tipo limpia, ¿ya? Por ejemplo, el agua de lluvia o aquellos turriles o bañadores donde las personas reciben agua limpia y no la tapan, por ejemplo. Entonces el mosquito busca un lugar, generalmente una vivienda, y permanece ahí hasta que muere, hasta que termina su ciclo de vida, y va poniendo nuevamente sus huevos, sus larvas y demás, y así va proliferando la infección. Otra forma de prevenir el dengue es que nosotros utilicemos ropa de manga larga, como con la que yo estoy, por ejemplo, ahora, ¿sí? Que no sea oscura, que estemos protegidos, utilizar repelente, por ejemplo, y en nuestras viviendas mantenerlas, los jardines, por ejemplo, mantener el pasto podado, hacer el control de acúmulos de agua. También en nuestras viviendas mismo podemos colocar mallas milimétricas para evitar que ingresen los mosquitos aedes al interior de la vivienda, ¿no? Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros encontramos los mosquitos en nuestra vivienda, debemos dar parte para que la autoridad sanitaria tome acciones concretas y específicas al respecto, porque eso es bien importante. ¿Ya? Ya tenemos al mosquito, ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero también es nuestra responsabilidad realizar la notificación, porque esta infección, esta enfermedad infecciosa vírica es de notificación obligatoria. ¿Y dónde hay que hacer esa notificación, doctorita? Perdón, ¿dónde tienen que notificar las personas que vean el mosquito? A los centros de salud más cercanos a su domicilio, ¿ya? Porque ahora nos encontramos en una etapa, ¿sí?, endémica de la enfermedad. Están iniciando las lluvias, por lo tanto, y nosotros ya sabemos que vamos a entrar en una epidemia de dengue nuevamente. Bueno, entonces la población ya sabe si es que reconoce el mosquito que es de patas larguitas, ¿verdad? Es un mosquito, no es igual que todos, entonces hay que ir al centro de salud más cercano y hacer decir que por su zona y ese tipo de mosquitos para que yo creo que hagan una fumigación, ¿verdad? Yo creo que van a hacer una fumigación. El Aedes aegypti es un vector que tiene ciertas características que le permiten a la persona identificarlo, ¿ya? Es un vector de color negro, tiene manchas blancas en las patas y en parte del cuerpo. Y también cuando este mosquito está volando, lo hace de forma más lenta. No es como los otros mosquitos que nosotros conocemos, ¿no? Lo que comúnmente llamamos zancudos, por ejemplo. Esos vuelan de forma más rápida, son más pequeños, tienen otras características. En cambio, el Aedes tiene esas características morfológicas, es decir, en su forma, ¿no? Las manchas es negro con manchas blancas, y ya cuando va volando lo hace de forma muy, muy lenta. Gracias, doctorita, por la explicación. La verdad es que eso va a servir muy bien a la población para que pueda identificar el mosquito y para que pueda entender un poco más de la enfermedad, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que no está aquí, solo es en el trópico, solo es en Santa Cruz, pero no, ya tenemos caso aquí en Cercado, entonces tenemos que tener cuidado. Una vez más. Así es, este año, por ejemplo, en Cochabamba se han reportado 1.727 casos de dengue, imagínense, ¿ya? Si bien la mayor parte del dengue es de tipo clásico, no grave, pero ya les he explicado cuál es el riesgo que corremos si es que circulara otro serotipo de este virus, ¿no? Sí. Así que tenemos que tener cuidado, seguir las medidas preventivas que nos ha explicado la doctora.
y ver si es que hay esos mosquitos en nuestro barrio, en nuestra zona, en nuestra casa. Muchas gracias, doctor, una vez más por estos minutos que nos ha regalado, por tanta información valiosa para todos nosotros y por favor su despedida. Bueno, agradecer nuevamente a la Fundación CAIPA, al Proyecto Trabajo Digno. Estamos realizando un trabajo muy bonito, coordinado con el Departamento de Interacción Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, decirle a la población que tome conciencia, ustedes son actores principales en este tema del control de las infecciones, hablando específicamente del dengue. Mucho va a depender de si ustedes cuidan a los suyos, cuidan su vivienda, evitan que se acumule agua y bueno, vamos a vivir mejor si cada uno de nosotros toma conciencia y asume su rol importante. Muchas gracias, doctora. No, usted muchas gracias y recordarles que tenemos el día de hoy igual un webinar con la doctora referente a lo que es los cuidados y lo que es la próstata, ¿no, doctora? Tal vez podemos invitar a todas las personas que nos puedan seguir en este webinar gratuito que es el día de hoy. Así es, a las 19:30 nosotros tenemos un webinar para hablar acerca de lo que es el cáncer de próstata. Este es un tema muy importante, yo los invito a ser parte de esta charla informativa y que va a ser de mucha utilidad para todos. Gracias, doctora, y nos vemos esta noche. Hasta luego a todos y muchas gracias por su atención. Hasta luego.